Como tiesa. Bueno, estamos en Michoacán, una tierra, un estado de los más bellos de México. ¿Y con quién creen que vamos a platicar hoy? Vamos a hablar con un personaje muy sui generis dentro de lo que es la historia de México, del tenis y de muchas cosas que nos va a platicar Alfredo Castillo. Mira, Alfredo, ven, vamos al centro de la cancha y vamos a comenzar a hablar. Yo estoy sordo del oído derecho, entonces me paso del lado izquierdo. Y bueno, hoy vamos a hablar de tenis. De tenis vamos a hablar. De tenis, ¿de qué tema te gustaría tocar? ¿Internacional, nacional? Internacional, y podemos terminar en lo local. Pero... Ok, vamos a empezar. Oye, España tiene 14 jugadores dentro de los primeros 100 del mundo, entre ellos Rafa Nadal y David Ferrer. Así es. Pero España tiene un problema, son jugadores que tienen arriba de 25 años, 26 años, y solo está Carreño, que puede ser un jugador de 22 años. Entonces no se ve que España pueda tener ese boom y tal vez caiga en una depresión como la vivimos en México. ¿Tú qué piensas de eso? Yo pensaría que hay que pensar que los tenistas que de todas maneras tienen 24 o 25 años todavía pueden estar 4 o 5 años bien, y que los que podrían llegar a sustituirlos a lo mejor ahorita no se ven mucho porque tienen 13, 14, 15 años, y el brinco de 14 a 17, 18 yo creo que es lo que realmente marca la diferencia. Hay tenistas mexicanos que a los 14 años llegaron a ser muy buenos, como Vélez, que le llevó a ganar a Agassi, y después el desarrollo físico, la parte mental, cuando llegas a los 18 años no sabes realmente qué es lo que quieres en la vida, y a final de cuentas yo creo que los españoles como los argentinos han demostrado que de una u otra forma, a final de cuentas algo hace que por ahí se les empieza a brincar a alguien, y yo estoy seguro que no va a surgir otro Nadal, eso sí me queda perfectamente claro. Alguien como Nadal se tarda mucho, tal vez generaciones en salir, como un Federer, pero sí estoy seguro que van a meter ahí a sus jugadores, si no en los primeros 10, sí ahí por el 30, el 40, el 50, una cosa de esa. Sí sabe de tenis, pero hay una razón. Este hombre ha escrito de tenis, no es improvisado. Él ha escrito columnas y no lo voy a destapar, pero es una persona que evidentemente sabe de tenis. Sí, es correcto. O sea, por ejemplo, ahorita se ve difícil que venga un Nadal. Y posiblemente Nadal no termine de uno del mundo porque sus lesiones. ¿Tú qué piensas? Yo creo que son dos cosas. Yo creo que la campaña que tuvo Nadal lo llevó al límite, y los que en algún momento de nuestra vida nos ha tocado hacer algo y llevarnos al límite, sabemos que es muy difícil poder mantener ese nivel. Tú puedes tener un nivel muy bueno, o tú puedes tener un nivel que te haga competitivo, y a lo mejor que estés entre los primeros 2 o 3 del mundo hablando del tenis, pero muchas veces la gente quiere que repita lo que llegaste a hacer. El Bayern Múnich no va a hacer lo que hizo el año pasado, el Barcelona no pudo repetir los 6 títulos que tuvo en el 2006, lo hace un año, tal vez lo pueda hacer 2 años, pero ya después de eso pensar que puedas mantener ese ritmo tanto tiempo. Nadal estaría ahorita jugando por ganar su 9º Roland Garros. Entonces, ¿cómo te explicas que un hombre tan joven, que empezó a los 18 años a despuntar entre los primeros 5 del mundo, 9 años después siga siendo el imbatible en arcilla? Entonces es un tema muy difícil, muy complejo. Pasa en la Fórmula 1, pasa en todos los deportes, y por eso las leyendas del deporte son los que trascienden al pasar de los años y no solo tienen 1 o 2 temporadas buenas. Bueno, hablando de tenistas grandes, pues tenemos a Roger Federer, pero antes de Federer está Rod Laver, ganador de Grand Slam en 62, 69, algo que nadie ha podido hacer. Pero cuando tú ves jugar a Laver y ves jugar a Federer, híjole, ves lo que es la técnica de alta escuela, porque eso tú lo puedes hablar porque conoces el tenis de fondo. Para ti, ¿quién podría ser el más importante de todos los tiempos? Roger Federer, 17 títulos de Grand Slam, un jugador que te ha ganado todo, un caballero en toda la extensión de la palabra. Y Rod Laver, pues un australiano bajito, zurdo, que fue el que evolucionó el tenis con efectos de top spin. Para ti, ¿quién puede ser? André Agassi dijo que era Rafael Nadal y da argumentos sólidos. Dice que es el único que ha ganado absolutamente todo, al menos 2 veces, que ha ganado Copa Davis, que ha ganado los Juegos Olímpicos, que ha ganado 2 veces, aunque sea el Abierto de Estados Unidos, el Abierto de Australia. Pero yo creo que te habla de la humildad de Agassi, porque a final de cuentas para mí yo creo que es Agassi, porque Agassi se brincó 2 o 3 generaciones, tal vez muy similar al tema de Connors, pero Agassi llegó a jugar con un Jimmy Connors
cuartos de final, o sea, cuando Connors todavía tenía un muy buen nivel, y llegó a jugar con Nadal y llegó a jugar con Federer en una final del US Open. Entonces realmente la época que vive Agassi, le toca a Pete Sampras, que es su némesis, pero le toca a Boris Becker, le toca a Stefan Edberg, le toca a Patrick Rafter, le toca a Iván Isevich, y después le toca estas generaciones como Hewitt, como Roddick, y luego le toca a Federer y le toca a Nadal y le toca, o sea, realmente el jugador que trasciende generaciones y que está al tú por tú con todos ellos. Y si no ganó a final de cuentas más torneos fue porque existió un hombre que se llamaba Pete Sampras, pero Pete Sampras por el otro lado no llegó nunca a una final de Roland Garros, y por el otro lado Federer te llega, si no existiera Nadal te hubiera ganado 4 Roland Garros. O si hubieran cambiado el pasto como lo tienen ahora, donde Agassi, que era devolvedor natural, pues posiblemente la historia hubiera cambiado. Pero con alguien como Becker, como Sampras, como Edberg, como Iván Isevich, como todos los que había, realmente lo que hizo Sampras en aquel entonces de esos 7 torneos, lo que ha hecho Nadal, o sea, son cuestiones que pasan muy pocas veces en la vida. Para una persona tan pensante como tú, ¿quién es el mejor tenista de todos los tiempos? Porque, a ver, ¿quién? Agassi, yo creo que Agassi. Agassi. Yo me acuerdo cuando lo fui a ver por primera vez al Fórum de Los Ángeles en 1988, jugaba con el que era el entonces campeón del mundo, Iván Lendl. Sí, Bueno, era un jugador que desde ese tiempo arrastraba mucha gente. Sí. 18,000 espectadores para ver a un jugador joven. Sí. Y la previa de ese partido la jugó Michael Chan con Chip Leiras, un jugador que llegó en su moto y fueron cosas que no se olvidan. Bueno, ya quedó claro que sabe de todo, de tenis internacional, quedó completamente aprobado, 10. No hay problema. ¿Qué otro tema te gustaría tocar? Pues a mí me gustaría ver un poquito qué ha pasado con los que a final de cuentas, un tema que reflexionamos mucho mi esposa y yo, que también es tenista. La gran Dani, pues claro, oye, ¿cómo no va a ser tenista si te llevaste una gema del tenis, ya ni la muelas? Así es. Mi gran pregunta, yo creo, y ojalá que alguien la pueda contestar, y tendrá que ser un filósofo o un tenista que le dé por escribir, porque los tenistas escriben sus biografías o autobiografías, pero platican un poquito de ellos, pero no hemos tenido todavía alguien que nos diga, a final de cuentas, un tenista de los 70s, 80s, por qué su hijo no fue uno del mundo. Se cuestiona ahorita si el hijo de Steffi Graf y de Agassi podría llegar a ser, pero el punto para mí, o lo que yo quisiera saber, es qué lleva a que un tenista que llegó a estar entre los primeros 5 del mundo no tengamos un hijo de ellos que esté entre los primeros 5 del mundo, ¿no? Sí, es correcto. En el caso de Raúl Ramírez, uno es músico y los metió a todos menos al tenis. Yo creo, ¿no crees tú que es mucha presión para un hijo? Por ejemplo, el hijo de Vicente, vamos a bajarnos, el hijo de Vicente Zarazúa. Nos vamos a una cosa pequeña, pues no pudo. Los hijos de Pancho Contreras, así es, no pudieron. Los Langre, sí, Dani Langre, pues tampoco. Y digo, pero fueron, sin dejar de reconocer que fueron. Bueno, entonces, si te subes ya a personajes como Steffi Graf y Andre Agassi, que imagínate que esos genes se venderían por millones. Yo creo que si los subastaran, digo, una mejor mezcla para un campeón, habrá que ver si lo puedan hacer. Pues yo creo que el éxito está en tener papás frustrados y que lleven a sus hijos, y ahí está Mozart, ahí está Tiger Woods, ahí está, a final de cuentas, grandes, el papá de Pelé. O sea, todos ellos, sus papás, practicaban de una u otra forma ese deporte y no pudieron, y nosotros queremos que los hijos hagan lo que nosotros no alcanzamos. Oye, ¿y no te has puesto a pensar que tu pequeño bebé podría ser, porque ya flota? Va a ser. O sea, digo, sí. Quizás dentro de 20 años, yo en mi caso ya voy a estar con el bastón todo viejito, pero tal vez tu hijo va a ser ese jugador. Estoy convencido que va a ser. Sí, porque la mamá, ya la viste, está muy fit y está muy entrada y todo, y tienen genes. Y además tenemos la frustración los dos que no pudimos ser al final de cuentas lo que quisimos llegar a ser en el circuito, que eso es clave, yo creo que para que el hijo lo sea. Porque cuando los papás lo son, a final de cuentas busques otra cosa para tus hijos, y vamos a poner el papá empresario, ¿no? Salvo contadas excepciones, muy pocos quieren que inicien desde abajo y la lucha y todo, y si ellos sienten que ya se sacrificaron, quieren darle todo a sus hijos. Así somos hoy, pero cuando se queda un papá y una mamá con ese gusanito, yo creo que podemos pensar. Pero a ver, tú... Sin violar los derechos humanos de los niños, por supuesto. Oye, pero a ver, tú que conoces el tenis, por ejemplo, vamos a caminar para acá. Sí. Vamos caminando y tú tienes, en el tenis hay 2 golpes, el tiro recto
Sí. Que tienes en la red 1,7 m de altura y que cuando le pegas un tiro recto tienes que elevarte, tienes que hacer una parábola. Así es. Y luego si tiras un tiro cruzado, pues la cancha se te abre porque tienes 4 metros más y 94 centímetros de la red. Y pensando en eso, una persona tan calificada mentalmente como tú, que no vamos a entrar en tema político, pero que un presidente de la República le dice, sálvanos, ¿qué es más difícil para ti? ¿Jugar tenis? Porque tiene el mismo grado de complejidad y no queremos hablar del otro tema, vamos a centrarnos en el tenis. ¿Por qué es tan difícil el tenis? Para una persona como tú que logra subir escalones que en la historia de México lo pueden hacer pocos con los dedos. Bueno, agradeciendo la distinción, te diría que yo creo que lo difícil del tenis es la mente. Si tú puedes ver pelotear al 1 y al 100 del mundo y les pones cachucha y lentes y a lo mejor no distingues quién es el 1 y quién es el 100, salvo algunos destellos, pero la diferencia te pasa mucho por la cabeza. Cómo juegas los puntos importantes, mantenerte frío. Yo te diría una cosa, yo tengo la oportunidad de tratar al presidente Peña y es un hombre que, vamos, no juega tenis, juega golf, pero sí me ha tocado ver un hombre que siempre es ecuánime, que siempre es equilibrado, que sabe escuchar, o sea, ese tipo de cualidades en el tenis, a final de cuentas, o los que hemos practicado algún deporte profesional o semiprofesional o amateur, pero a un nivel competitivo, te das cuenta que la cabeza es todo. Y yo creo que lo que en la vida a mí me ha llevado es que el tenis me enseñó a trabajar bajo presión y los trabajos que yo tengo son bajo presión. Ya ven, les decimos que los tenistas, el tenis forma buenos mexicanos. Siempre lo hemos dicho, vamos a caminar un poquito porque hay que relajarse. ¿Tú crees que no es fácil para mí hablar con una persona como tú, aunque seas tenista? Es difícil, te pones nervioso.